acaso se pierde el vídeo, lo que sea. Vale, pues ahí lo tenemos. Bueno, hay 31 personas conectadas. Nos están enviando ya saludos y corazones varios. No escucho, nos dice Daro Xavier. ¿Nos podéis confirmar alguna otra persona que se escucha, que nos escuchéis a los dos? Hola, probando, sí. Aparte de corazones, mande. Hola, Franes, ¿se nos escucha bien? Estamos solos aquí. Alguien dice que no ve. Irene dice que sí. Dice que se escucha. Yo creo que sí, ¿no? Se escucha. Vale, perfecto. Gerardo y Marian. Se os escucha ambos. Perfecto. Iván, pues cuando quieras empezamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos unas cuantas preguntas preparadas, ¿no? Sí, tenemos unas cuantas preguntitas que nos han llegado estos pocos días que hemos anunciado que íbamos a hacer este directo conjunto. Yo antes de empezar me gustaría decir que tenía muchísimas ganas de conocer a Iván, aunque sea virtualmente. Las circunstancias además nos han impedido totalmente otro tipo de conexión. Porque si bien es cierto que le conozco desde hace muy poquito a través de redes sociales, me gusta muchísimo la visión de las cosas con las que escribe, de las cosas que escribe, y creo que además estamos de acuerdo en prácticamente todas las cosas que ponemos, así que tenía muchas ganas de colaborar, así aunque sea de esta manera informal en Instagram, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Así que muchísimas gracias, Iván, por invitarme a participar. Igualmente, gracias a ti. Al final fue una idea conjunta, ¿no? Muy bien. Tú la haces más a menudo. Yo, es que esto... La pillo nueva. Es primerizo, Iván, en estas lides. Es la primera vez, sí. Muy bien. Yo de hecho hasta antes de ayer no usaba esto para nada. Vamos, Instagram lo tenía muy abandonado y lo publicaba muy de vez en cuando. Muy bien. Vale, pues si queréis empezamos. Familias, podéis irnos dejando también preguntas a través del chat. Yo intentaremos estar atentos a las preguntas que nos hagáis, porque como os estáis añadiendo, ya tenemos a 46 personas conectadas, se van añadiendo personas, pero intentaré estar atento para apuntar las preguntas y contestaros a la medida que avance este directo. Si queréis empezamos con las que teníamos ya apuntadas y iremos incorporando las que nos vayáis haciendo. Además, si queréis por Twitter, yo también tengo abierto el Twitter o el Facebook, o sea que si queréis una pregunta de estas largas que no... Eso es. Que no se pueden poner aquí abajo porque van pasando muy rápido, pues tal. Igualmente conmigo, yo también tengo abierto las redes sociales, así que intentaremos estar atentos. Venga, vamos allá. Bueno, yo quería hacer una pregunta antes de empezar. Y es, dado que somos expertos en un trastorno y en otros trastornos del desarrollo, a mí me gustaría saber cómo tú ves el TDAH. A mí me gustaría expresar cómo yo veo el TDAH. ¿Que cómo veo el TDAH? Sí. Bueno, yo como todas... Yo estoy en la posición de considerar condición más que trastorno. Si bien es cierto que la palabra trastorno suele tener una apreciación en castellano que no es la correcta porque no es sinónimo de enfermedad, sí es cierto que se suele asociar mucho a enfermedad. Entonces yo creo que estamos en una época en la que se habla más de neurodivergencias y de que el hecho de que es la confluencia de una divergencia distinta a la típica, ¿no? A la normativa, y el contacto con un entorno el que causa las dificultades, es el paradigma que yo creo que está más en boga ahora y que además en mi población con la que yo suelo tratar más, que son las personas autistas, están luchando mucho porque se reivindique esta nomenclatura más allá del trastorno, aunque si bien es cierto que otras personas me lo suelen decir, que me dicen no, yo prefiero trastorno, personas autistas me suelen decir, yo prefiero trastorno porque no quiere decir enfermedad, ¿vale? Considero que el TDAH también puede ser llamado condición, pero claro, como todo es igual que en el autismo, hay un espectro muy amplio, ¿no? Entonces sí es cierto que hay muchísimas personas que pueden estar afectadas por el TDAH por el hecho de que sea la condición, le genere unas dificultades muy grandes en su vida diaria, pero pienso que debemos seguir avanzando hacia una visión más en torno a las neurodivergencias, tanto en autismo como también como en TDAH.
mí el TEA me enseñó una cosa, y es, yo a los TDAHs que aprendí en cierta manera a decirles que no tenían un trastorno, o sea, que no eran un trastorno, no que no tenían trastorno, sino que tenían un trastorno y que tenían que intentar trabajar para que esas dificultades que producía el trastorno, pues sacarlas hacia afuera, dijéramos, eso es lo que todos llamamos locus externo, y poder trabajarlo, ¿no? Yo entendía también en un cierto momento, hasta hace 2 o 3 años, cuando en redes sociales tuvisteis entre todos una especie de debate. Además, lo bueno de redes sociales es que hay mucha gente, sobre todo los TEAs. TDAHs quizás no son tan activos, pero los TEAs sí, los cuales defendían que ellos no querían ese proceso de control externo, sino que querían sentir que tenían o que eran parte de ese trastorno, que ese trastorno les hacía ser. Exacto. Entonces, cuando aprendí también a la condición, a mí me abrió un mundo. Sin embargo, en el TDAH también me parece, a veces tengo ciertas paradojas, ¿no? con esta formulación, o con esa, porque si le llamáramos neurodivergencia, que está genial en el caso del TEA, y lo entiendo, porque yo también creo que es una programación totalmente diferente, en el caso del TDAH, ser neurodivergente me acerca un poco más a pensar que todos somos neurodivergentes, quizá no tanto como en el TEA, pero quizás sí tanto como en el TEA. Entonces tengo una paradoja ahí, que a veces hay pacientes que me dicen una cosa y pacientes que me dicen otra, y por eso a mí me encanta la condición, y todavía estoy intentando hacer un punto de unión entre TEA y TDAH también por eso. Porque en TEA lo veo súper claro, y me encanta que los que tienen TEA se consideren TEAs, no que tengan TEA. Pero sin embargo, en el TDAH me cuesta mucho. El paciente cree que es TDAH y me cuesta mucho trabajar con él porque no veo muchas veces aspectos de mejora. Entonces, ahí es que me debate un poco. Sí. Pero el tema enseñado es a que hay gente que se puede considerar que es de determinada forma y que eso no tiene por qué crear trastorno en el sentido más social. Y que también está genial sentirlo así. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a mí me pasa lo mismo. Por lo general, sí es cierto que en mi campo son las familias de normalmente peques TEA con bastante afectación, por así decirlo, los que quieren decir el con autismo más que el autista, por el hecho de que piensan que es algo externo a ellos, que quieren intentar paliar, eliminar para que su hijo tenga una mejor vida. Y en el caso de las personas autistas que puedan hablar en voz propia, sí suele ser más común el que digan que son personas TEA y que no es una afectación, sino que es una visión distinta del mundo, una percepción distinta. Bueno, creo que nos han hecho una pregunta por ahí, a ver si no se nos pierde, no sé si la has visto tú. Sí. La estaba apuntando, sí. ¿Cómo motivar a los niños a hacer las tareas de escuela? Muy buena. Pues si quieres tú. Bueno, al final yo creo que en esto yo creo que estos días hemos estado dando señales o noticias en ese sentido. En el sentido de que creo que hay que generar rutinas. Perfecto. Más importantemente en estos días en los cuales estamos totalmente desrutinados. De hecho, esta mañana, no, miércoles, jueves, aquí además soy festivo. Sí. Por tanto, pues todavía peor. ¿Y cómo motivarles? Pues es que es difícil motivarles, pero sobre todo estos días que tenemos más tiempo, pues yo creo que lo mejor, qué mejor que intentar ser un poco activos en la forma en la que les enseñamos los contenidos, ¿no? Y hacer o vídeos todos juntos, explicando, por ejemplo, el contenido que se ha tenido que estudiar media antes, o incluso PowerPoint, o incluso dibujar, ¿no? ¿Qué mejor momento que aprender, por ejemplo, a utilizar aplicaciones de Mindmaps, ¿no? Sí. Que son súper chulas, que nos permiten dibujar las ideas. No sé, ¿se te ocurre una idea? Sí, estoy en la línea tuya. Precisamente esta situación nos da oportunidad de sacar un poco a los peques de esa estructura a lo mejor muy rígida que tienen en los colegios, de siempre utilizar los mismos materiales, la misma fórmula, la misma metodología. Nos tenemos que reinventar y eso puede ser genial. Podemos abrir un abanico muy grande para ellos, para aprender otra serie de herramientas para seguir aprendiendo lo mismo. Y lo que tú dices del tema de las rutinas es fundamental, ¿no? Estamos hablando de población que por lo general hay una disfunción ejecutiva, ¿no? Entonces el hecho de romper precisamente esas rutinas y sumirles en esa anarquía de no saber qué hacer, a lo mejor el primer día puede ser fantástico, pero al segundo día van a estar atacados y necesitamos continuar con esas rutinas. Y es cierto que evidentemente no podemos planificar de hora en hora como a lo mejor tienen en el colegio, porque sería una locura sobre todo para los padres, ¿no? Porque a lo mejor los padres también además están teletrabajando si tienen suerte y pueden conservar su trabajo, pueden estar teletrabajando, ¿no? Y necesitan también su espacio, ¿no? Pero sí es cierto que hacer grandes grupos de tareas. Hoy estaba hablando con una familia que me decía pues eso, que le levantaban, desayunaban, hacían la tarea, después hacían un tema de descanso, hacían algo compartido mientras los padres trabajaban, luego tenían un poco tema de ordenador o de series, luego volvían a otro tipo de tarea.
y que esté más o menos estructurado, que sea hasta cierto punto flexible, que podamos movernos un poquito, porque sí es cierto que a lo mejor se cansan de ciertas cosas y hay que improvisar un poquito y cambiar esa tarea que tenemos el jueves, en vez del jueves ponerla el miércoles. Pero sí, hay que dotarles de mucha estructura, evidentemente. Y lo que tú comentabas, o sea, a mí me ha pasado esto, que no sabía qué día estaba. Ayer mismo puse una sesión a un chaval y de repente dice, aquí estoy preparado, y estaba yo con otro a la vez, ¿no? Y había una cosa que no me había pasado jamás, ¿no? Pero sí, es por hecho, se ha roto esta rutina que teníamos todos y nos está destructurando. Entonces tenemos que intentar volver a reconducirnos para dotar esa seguridad, porque estos chavales necesitan esa predictibilidad. Entonces, si se la quitamos, no hace falta que sea tan exhaustiva como un día normal de clase y después con su tarea por la tarde o sus actividades extraescolares, pero al menos dotarles de un inicio y un final y hacer por lo menos 4 o 5 grandes grupos de tareas a lo largo del día, que pueden ser algunas, pueden ser ocio perfectamente, pero que estén marcadas. Nos estaban remarcando ahí también cosas súper chulas. Primero, por ejemplo, Vicky nos decía que es genial hacer un álbum de fotos de manera diaria para saber qué hemos hecho cada día. Genial. El otro día en el libro, por ejemplo, yo publicaba un documento que no sé de quién era porque no tenía autoría, pero sí que había un papel del cual hacíamos un check de todas las cosas que habíamos hecho cada día. Exacto. Y sobre todo nos quejamos de que en la escuela no nos enseñan a cocinar, no nos enseñan a lavar, y aquí precisamente estaba diciendo, jope, eso también es un aprendizaje. Totalmente. No es un aprendizaje. A veces, yo hoy, por ejemplo, nos hemos tirado al suelo a hacer pinta con los tapones que teníamos acumulados ahí para tirarlos luego a los contenedores de los tapones. Y hemos dicho, bueno, pues hacemos un circuito y podemos ayudarles a aprender a hacer pinta o incluso a paciencia, ¿no? Porque el peque tan movido, tiene los añitos, que no es capaz de estarse un rato intentando mirar el tapón, intentando darle con el dedo. Al final, estos días no tiene por qué ser tanto hacer tareas del cole, que también, pero también es momento de enseñarles cosas, pues eso, si uno es un poco páginas, si de esta manera se instruye lo que toca en cada edad, sabe que determinadas habilidades están todavía en trabajar y que pueden trabajarla mucho más. En mi experiencia, por ejemplo, muchas veces se da que el paso en la población TEA, que el paso en muchos casos a la vida adulta, de repente se produce un choque tremendo porque se dan cuenta que sí, en el tema académico pueden ser muy buenos porque por lo general hay muchos TEAs con unas habilidades increíbles a ese nivel, pero de repente se dan cuenta que muchas cosas a nivel del día a día, de las rutinas del día a día, pues eso, cocinar o una lavadora, etcétera, y que no la han hecho nunca solos, ¿no? Entonces, o solas, ¿no? Entonces es el momento para involucrarles también en ese tipo de tareas y para que sepan que eso también es un trabajo, porque muchas veces obvian, ¿no?, el tema de las tareas domésticas, ¿no? Es un momento genial para incluirles en que vayan pillando ese tipo de obligaciones, ¿no? Que es muy interesante. Totalmente. También leyendo el chat, por eso a veces... Vale, perfecto. Muy bien. De hecho, está genial lo que dice Yovita ahora para hilarlo. ¿Cómo generalizamos las actividades que avances la terapia del contexto familiar? Quizás esto para el que no lo entienda, aunque sea papi o mami o paciente, esto se refiere a que muchas veces hacemos muchas cosas en terapia, en consulta, que luego es difícil que se generalice la vida diaria en el sentido de que provoque más funcionalidad, que el niño sea más funcional, o que haga determinadas cosas en casa, porque al final el objetivo es que haga cosas en casa o en la vida diaria que sea más resolutivo, dijéramos, más eficaz. Totalmente. Y es verdad, nos gusta muchísimo. Pero es que al final es eso, sí, pero trabajamos determinadas cosas a nivel funcional, porque a veces yo tengo un amigo que dice, muy bien, es muy bonito hacer fichas en terapia, hacer fichas de rehabilitación cognitiva y todo lo que quieras. Pero si luego no trabajamos la funcionalidad, efectivamente, técnicamente, ¿de qué sirve? Habrá aprendido a responder. Esto pasa también con los exámenes. Hay un profesor por aquí que no me tira las orejas, pero muchas veces en los exámenes se pretende que sepan responder las preguntas, no tanto que sepan los conocimientos. Efectivamente. Que como preguntes, el niño te va a responder de una manera o de otra, y por ahí podemos ver memes de niños que responden precisamente de manera literal. Totalmente. Y en el TDA es que lo primero que se les ocurre porque son muy impulsivos. Efectivamente, eso es. Es el momento genial para generar funcionalidades. Es perfecto, porque además... Intentar ser lo más psicológico posible. Utilizando además... Utilizando materiales que hay en casa y tareas que tenemos en casa, es decir, no hace falta volverse loco, ¿no? Porque mucha gente me está pidiendo, dame material, digo, lo tienes delante tuyo, o sea, las cosas que hagas, que utilices en el día a día, pues cosas que tengas en la cocina, en el salón, etcétera, puedes utilizarla para la que sirve. Yo le preguntaba el otro día, me preguntaba a una madre y le decía, ¿tu hijo sabe doblar la ropa?, por ejemplo, y me decía, ostras, pues no lo he pensado. Y yo decía, pero hombre, pero es que es muy pequeño, me decía, tiene 14, 15 años. Y digo, oye, cuidado, con 14, 15 años, dentro de nada, es mayor de edad, ¿sabes? Es decir, ciertas cosas que damos por hecho, o que incluso sobreprotegemos, que en muchos casos se da,
y que no enseñamos ese tipo de cosas, y eso no se lo van a enseñar en el colegio, en el instituto, mucho menos en la universidad. Entonces es importante utilizar estos momentos para generar lo que tú dices, ¿no? Aprendizajes funcionales. Y luego además, nos pasa muchas veces en terapia, uno de los errores que cometemos los terapeutas, creo yo, es que a menudo trabajamos cosas sin explicarle al niño o al chaval para qué sirve eso en la vida real. Trabajamos una cosa, el niño se va y el niño aprende muy bien a hacer la ficha determinada, pero no le hacemos una inferencia o una asociación con, mira, esto que estamos haciendo aquí, cuando estés en el cole tienes que volver a repetirlo. Por ejemplo, ¿no? Las instrucciones. Si al niño le explicamos que una instrucción determinada de repasa tiene que dársela cuando está terminando una tarea determinada, en terapia nos la da muy bien y cada vez que hagamos una ficha o que hagamos una tarea nos la da muchísimo, pero claro, luego si eso no lo asocia con su vida diaria, llegará el momento de repaso y no se dará cuenta de que eso es el momento de hacer el repaso. Entonces es muy importante esa experiencia a la vida diaria. Esa es la única manera que tenemos muchas veces de hacerlo. Efectivamente. Trabajamos en casa. Es que muchas veces además se produce además que hay una dificultad, ¿no? Por el tema de las dificultades que suele haber de generalización de un contexto a otro en estos chavales, ¿no? Entonces es importante lo que tú dices, señalar explícitamente, esto lo estamos utilizando para que tú después hagas esto en este tipo de contextos, y si puedes, utiliza aprendizajes reales. Yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces es, si puedo, cuando hago terapia, hago terapia de campo. Es decir, yo cojo a los chavales, llegan a la curso y digo, vámonos, y nos vamos fuera, y nos vamos a un supermercado, nos vamos a una tienda de cómics, nos vamos a coger el tren, lo que sea, ¿no? Para que aprendan cosas que son funcionales. Efectivamente, sí. De hecho, es que lo que hacemos habitualmente cuando un paciente tiene algún tipo de fobia o algún tipo de ansiedad. Eso es. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer con chavales con TDAH? El otro día, por ejemplo, solía una niña a hacer una exposición en vivo en que consistía en ir a correos y que echara una carta determinada. Perfecto. Para poderse exponer a esa ansiedad. Y en el TDAH también podemos hacer muchas cosas en ese sentido. Pues preguntar a alguien por la calle en un momento determinado, o generar un estrés determinado en consulta para que luego tenga que responder y no responda de esa manera impulsiva, o él mismo, ese niño, ese chaval se reconozca cabreado y decirle, ¿ves? Eso es lo que sientes justamente antes de que explotes, de que estalles, de que dispares sin pensar. Eso es lo que hay que hacer, porque si no... He puesto los cascos porque me decían que algo se acoplaba, que se oía mal. Perfecto. Yo me oigo mucho así. Sí, genial, muy bien. Antes oía eco. Oye, ¿te parece que respondamos algunas preguntas? A mí me gustaría, me hizo una mamá una pregunta, me escribió ayer por WhatsApp, a su peque le acaban de dar en Medikinet para el tema de la atención. Y me estaba comentando que estaba teniendo efectos secundarios, que le estaba quitando el apetito. Y me preguntaba si no había otra opción, porque es que además coincide que es un niño muy selectivo con el tema de los alimentos, entonces le preocupa mucho el tema de la alimentación, claro, y que pueda pues, perder mucho peso, e incluso que podamos llegar a algo peor. Bueno, en el caso del TDAH, los estimulantes, cuando hay problemas a nivel de alimentación, o eso provoca un problema a nivel de alimentación, que de hecho es verdad que determinados estimulantes pueden tener un cierto componente con los trastornos de la conducta alimentaria en chicas, especialmente en chicas, se recomienda suspenderlo. Vale, esto mejor que lo diga un psiquiatra, pero bueno, a nivel general el TDAH sabemos que se suspenden habitualmente. Este es uno de los criterios para suspenderlo. Y tenemos, afortunadamente, en los últimos 10 años han generado 3-4 fórmulas nuevas que precisamente vienen a solucionar este tipo de problemas. Niños que tienen problemas atencionales y el estimulante no les ayuda lo suficiente. Entonces tenemos cosas como el estrategia, la tomosetina, que ahí parece que hay un poquito más, aunque tiene un efecto muy diferente. La lisdexamfetamina, que también viene un poco a sustituir a los estimulantes porque provocan menos efectos secundarios y además es más difícil que haya problemas a nivel de efectos secundarios más graves como toxicidad. Entonces, bueno, pues siempre este tipo de problemas normalmente se suspenden. Entiendo que es muy difícil hoy en día que les receten Medikinet, es raro, no es difícil, es raro, porque generalmente los problemas que da el Medikinet los da el Concerta, pero el Concerta lo bueno que tiene es que tiene una amplitud mucho mayor. Efectivamente. El Medikinet son 6-8 horas. Eso es. El niño normalmente necesita rendir unas 10-12 por el sistema que tenemos. Efectivamente. Actualmente se da en Concerta. Entiendo que ha pasado a Medikinet porque ha tenido algún tipo de problema alimentario o algún tipo de problema con el sueño o algún tipo de ese problema. Entonces, pues bueno, pues es verdad que a nivel cualitativo, aunque esto los estudios no nos lo dicen, pues se puede ver probablemente que hay niños que tienen más, no es toxicidad, pero menos tolerancia a determinadas medicaciones. Bueno, pues hay que probar otro tipo de medicaciones y no pasa absolutamente nada. De hecho, es que un 30% no responden a los clásicos estimulantes, un 30%, cosa que en otros trastornos yo no conozco tanta prevalencia. Bueno, pues se prueban otras cosas o incluso se pueden generar
adaptaciones como puede ser dar jarabes para el hambre. Por ejemplo. Que es mucho mejor. Buscamos otro. Hacer el primero, eso es. Intentar buscar otra cosa. Y otra opción. Eso, intentamos los jarabes, porque al final estamos intentando poner parches sobre parches. Eso es. Y podemos provocar otros problemas. Sí, mientras haya otras opciones, como tú dices, que hay medicamentos más nuevos que limitan bastante más estos efectos secundarios, creo que se podrían probar por ahí. Por aquí nos preguntan, me ha llamado la atención una persona TEA muy interesada en el contacto social. ¿Es un caso particular o es muy común? Te diría que es muy social y es un falso mito que hay sobre el autismo, el que no quieran tener contacto social. Por supuesto que quieren tener contacto social, lo buscan, lo demandan, pero el problema es que suele haber una historia de fracasos muy grandes que les hace que se aíslen por miedo a ese fracaso, a ese rechazo. Pero es muy normal que una persona atea, si bien es cierto que no significa que sean lo más sociable del mundo, que quieran estar rodeados de amigos, pero por supuesto que quieren tener contactos sociales y quieren tener pareja y quieren tener mejores amigos, etcétera, etcétera. Digamos que es un falso mito que hay sobre autismo. El TDAH también pasó, y hay gente que piensa que los TDAH tienen problemas a nivel de teoría de la mente o cognición social, y esto es algo que tampoco se ha probado. Había unos experimentos de hace 5 o 6 años, que de hecho hubo aquí en Deusto una precuela para intentar ver cómo las neuronas espejo no funcionaban. Y esto se demostró que no era así. El problema no está en la no sociabilidad o en la no tener cognición social, que sería el problema de base, sino en que no saber desplegar esas habilidades. Eso es. En la segunda fase. Muy bien. Nos preguntan por aquí cómo hacer que un afectado ya adulto se responsabilice de su TDAH, se informe y sea consciente de las dificultades a las que se va a enfrentar. Esa pregunta es buena, ¿eh? De hecho, uno de los problemas que tenemos estos días con el tema del coronavirus es precisamente que yo creo que, esto lo hablaba un poco con compañeros, pero tampoco hay constatación a nivel de estudios, y es que hay algunos subtipos en adultos que quizá no se corresponden con niños, o habría que ver cómo se corresponden con qué otros síntomas en niños, pero que responden mucho a síntomas más de tipo obsesivo. Entonces, claro, si este adulto, y además hay muchos, de hecho en Twitter el otro día me escribió un adulto y me ponía que por favor hiciéramos otro hilo con el tema de obsesión, en este caso el coronavirus, que se iban a infectar y que se iban a morir. Yo creo que tiene que ver con otro tipo de esperas y habrá que analizar y estudiar mucho de dónde viene esa sintomatología, porque parece que no tiene mucho que ver con el tema atencional y el tema, quizás sí con la regulación a nivel cognitiva, quizás sí con ser capaz de regularse cognitivamente y tener unos pensamientos un poco más adaptativos, pero bueno, habrá que trabajarlo. ¿Cómo hacer responsable a un adulto que hasta ahora no se ha hecho responsable? Pues es complicado. Sobre todo, yo siempre les digo que esto es como la madre que a los 18 años te viene y te dice mira, es que la novia que tienes es un fracaso y no te va a durar ni un año y te va a poner los cuernos al minuto 1. Por tanto, sepárate ya e intenta buscar otra novia. O incluso al revés, ¿no? La madre que te dice, esa chica es la mejor del mundo y luego resulta que es la primera que te defrauda, ¿no? Los humanos, y más los adolescentes y los adultos jóvenes, aprendemos a base de golpes, no a base de aprendizajes que nos digan los demás a nivel verbal. Por tanto, yo siempre les digo que si quieren enseñarles algo, se lo enseñe pero con hechos, no con speech, no con verbalizaciones. Que si quieren decirles que tienen el TDAH y que tienen determinadas dificultades, que les confronten con esas dificultades. Y una de las cosas que hago con los adultos jóvenes, generalmente adultos mayores no vienen o vienen para diagnósticos y luego trabajar con ellos es mucho más complicado y se les mete en otro tipo de grupos, como por ejemplo, ahora en el Naval de Bron se está experimentando con el mindfulness, que parece que funciona muy bien con ellos, pero por otro tipo de mecanismos. Pero con adultos jóvenes lo que sí intento es utilizar cosas del día a día o utilizar cosas que son muy divertidas, como por ejemplo el juego de cartas. Y le digo, ¿ves esa dificultad que acabas de tener ahí? O por ejemplo, el virus, ¿no? Que tú lo usas mucho y de hecho que yo lo cogí de ti. Eso que ahora mismo se te acaba de ir, pues eso tiene que ver con la memoria de trabajo. Eso que ahora mismo acabas de hacer, eso es impulsividad, no lo has pensado, ¿verdad? No lo has razonado. Pues de esa manera es como van viendo un poco las dificultades que tienen. Y da igual, a veces nos empeñamos, otra vez tenía una familia que decía, es que quiero que el chaval de 14 años entienda que tiene Asperger. Y yo le decía, pero ¿para qué necesitas que entienda una etiqueta abstracta? Lo que necesitas es que entienda sus dificultades. Eso es. Pues intenta que esas dificultades se expliciten. Y cuando se expliciten esas dificultades, entonces él verá que tiene dificultades. Pero da igual que sea TDAH o que sea Asperger. Sí. Tiene que haber conciencia de que tiene esas dificultades o que hay una diferencia. Eso me lo preguntan muchas madres y muchos padres me suelen preguntar el tema, y un poquito con otra pregunta que me han hecho por aquí por Twitter, del tema del diagnóstico, que lo comento muchas veces, cuándo dar
un diagnóstico a un peque, a un chaval, ¿no? En el caso de los Asperger además puede ser muy tarde porque como no cursa con dificultades, entre comillas, hasta que empiezan a intentar socializar más, ¿no? Hasta que las habilidades sociales son más importantes, ¿cuándo se lo comunicas, ¿no? Entonces yo les decía que hay que comunicárselo cuando ellos empiezan a darse cuenta de que cuando hay una conciencia de diferencia o de dificultades, y explicarle la naturaleza de esas dificultades, que muchas veces además ahí está la clave para hacer un buen diagnóstico, ¿no? De dónde está, cuál es la naturaleza de esa dificultad que tú tienes, ¿no? Entonces un poco es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando empiecen ellos a preguntarse, tengan conciencia, es cuando hay que comunicarle. Si no tiene conciencia ninguna, ¿para qué? Lo que dices tú, ¿no? ¿Para qué le vas a decir Asperger, ¿no? Es que encima le vas a hacer un lío al chaval, ¿no? A lo mejor se empieza a buscar información y se abruma, ¿no? Quizás, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar un poco, y cuando sea consciente, eso sí, hay que estar muy atento, porque en el momento en que empieza a tener dificultades a ser consciente, pueden llegar a imaginarse cosas muy extrañas, ¿no? Entonces hay que ir con la explicación rápidamente, ¿no? Adecuada, por supuesto, a su nivel de desarrollo, claro. Sí, aquí hay una cosa que yo no sé si tú opinas igual, pero muchas veces en las formaciones yo suelo decir esto, los estudiantes de psicología, incluso a veces los compañeros se echan las manos a la cabeza. Pero en cierta manera hay veces que hay que intentar no dar el diagnóstico, en el sentido de que cuando tienes que escribir un informe, a veces igual no hace falta, dependiendo de la familia, dependiendo de qué estado esté, igual el principio de beneficencia nos dice que es mejor retrasar un poquito el decirles tiene TEA. Por ejemplo, no, tiene TDAH. El TDAH pasa que hay un estigma negativo, entonces si ves que la familia no está preparada para ello, pues se puede describir en cierta manera ese diagnóstico sin tener que decir que tiene un TDAH o incluso un subtipo, ¿no? Que muchos padres incluso a veces nos piden el TDAH, pues tiene la severidad. Yo necesito saber que si es leve, moderado o grave. Los diagnósticos son para los profesionales de cierta manera. Efectivamente. En determinado momento es verdad que necesitamos información, está genial dar información, y en ese informe tiene que venir mucha información para los padres, pero el diagnóstico en sí, cuando se generaron los diagnósticos, era para que los profesionales nos comunicaran. Exacto. Por tanto, a veces, esto tiene más que ver con los profesionales más que con los papis, pero a veces hay que intentar no dar el diagnóstico si sabemos que ese diagnóstico va a caer mal. Exacto. O que van a asimilarlo mal, y obviamente tenemos que ir preparando a la familia para asimilar ese diagnóstico, pero a veces no hace falta dar el diagnóstico también. Por aquí nos preguntan si pensamos que el Asperger antes conocido, no sé si me estoy saltando alguna pregunta, disculpadme, ¿estaría dentro del espectro del autismo o podría considerarse como una entidad propia? Bueno, una de las miles de preguntas que me hacen sobre esto, de las miles de veces que me ha hecho esta pregunta, vamos a ver, yo creo que hay más aspectos comunes que unen a todo lo que se denominaba anteriormente trastornos generalizados del desarrollo. Hay más cosas que unen a que separan, principalmente en cuanto al tema del campo simbólico, el campo de la simbolización, que es donde las personas TEA suelen tener dificultades, desde los niveles en los que hay más dificultades, que estamos hablando de autismo más clásico, tipo Kanner, en los que a lo mejor no se llega ni a desarrollar un lenguaje, hasta los tipo Asperger o tipo 1 más leves, entre comillas, por decirlo de alguna forma, en los que sí hay un desarrollo normal, incluso superior del lenguaje, pero a niveles metafóricos, a niveles del lenguaje simbólico hay dificultades, y por eso hay dificultades en los dobles sentidos, en la jerga, en las metáforas, en las inconcreciones temporales y espaciales del lenguaje. Entonces ese es el hilo conductor, el campo simbólico. Entonces yo creo que sí se pueden considerar como que están todos dentro del espectro, evidentemente con muchísimos matices, porque incluso dentro del Asperger hay un espectro muy amplio, y yo lo veo en el diagnóstico. Hay algunos diagnósticos que son clarísimos, que los veo llegar a la consulta y digo, te voy a pasar todas las pruebas, pero me jugaría 2 brazos y 2 piernas a que estás en el espectro. Y otros que dices, ostras, cuidado, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque tiene cosas de TDAH, de maníaco depresivo, de altas capacidades también, ¿no? Entonces hay que ir con más cuidado. Pero sí es cierto que hay un hilo conductor muy claro, y normalmente suele ser el tema de la percepción y del área simbólica, que no el juego simbólico, que no es lo mismo. Pero sí, por supuesto, yo considero que están dentro del espectro. Te voy a hacer una pregunta peligrosa. Venga. Dentro de los TEAs más capaces, sí. ¿Para ti hay diferencias entre ese TEA de alto funcionamiento y el Asperger o no? Sí. Es que el autismo de alto funcionamiento, que nunca ha estado dentro de los manuales de criterio diagnóstico como tal, como entidad como tal, es bastante distinta. Hay unas diferencias que son muy sutiles, que son más, ¿cómo decirlo? Las personas que se denominaban o que estaban dentro de la categoría diagnóstica de autismo de alto funcionamiento era un autismo más tipo Kanner, pero con mucha funcionalidad y mucho lenguaje. Entonces es muy distinto al Asperger. Lo que pasa es que como tenía mucho desarrollo del lenguaje formal, a nivel formal, confundía mucho con el Asperger.
pero no es muy distinto. En el autismo de alto funcionamiento no hay tanta conciencia de dificultades, no hay tanta intención de socializar. En el Asperger sí hay intención de socializar, lo que pasa es que se producen errores y entonces lo que lleva, lo que he dicho antes, ¿no? Lleva a retraerse y a no querer hacerlo por una historia de fracasos, incluso de acoso, etcétera, etcétera. Hay unas diferencias ahí sutiles que los profesionales del autismo nos damos cuenta, pero sí es cierto que la literatura y las traducciones tampoco han favorecido en este tema, ¿no? Y muchas veces se ha traducido alto funcionamiento como Asperger, Asperger como alto funcionamiento, cuando en realidad son dos entidades que son bastante distintas. Mira, igual hilamos con una pregunta que está haciendo mucha gente también, y es la comorbilidad que hay entre TEA y TDAH, que esto es muy chulo el tema. De hecho, hasta hace 5 años no podíamos hacer un diagnóstico. Efectivamente. Y ahora sí, nos lo permite el DSM. Esto es un poco raro decir nos lo permite, como si alguien Sí. tuviera que permitirnos algo, pero bueno, es un procedimiento que se suele hacer habitualmente, el decir nos lo permite, porque las guías al final son nuestra referencia en cierta manera, pero no estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí me habéis visto muchas veces despotricar del DSM-5, y el lunes seguiré despotricando del DSM-5 y del 4 y de todo. Y a mí. Pero hay estudios que muestran, luego es verdad que hay algunos estudios que sí y hay estudios que no, que cuando el TDAH y el TEA se dan de manera combinada, a nivel neuropsicológico hay déficits ejecutivos que son muy prototípicos y mucho más severos, y que afectan mucho más. Entonces eso es lo que nos hace, el sustento que nos hace pensar que el TEA y el TDAH pueden estar combinados y no son un igual. Es verdad que hay muchos autores que todavía nos están diciendo que no, que uno es primario, en este caso el TEA obviamente está considerado como más grave, y por tanto el TEA de por sí ya da problemas a nivel de TDAH, pero yo creo que también esto encierra un debate que los neuropsicólogos y los psicólogos en general no hemos cerrado nunca, y es que cuando se da la sintomatología TDAH, sintomatología tipo TDAH, que en inglés se llama like TDAH, es como que simula TDAH, debería de considerarse TDAH o no, o su TDAH secundario o no. Aquí yo sí que es verdad que no tengo una opinión propia, y me gusta un poco decir que, bueno, que hay secundarios y primarios, pero que da igual, que lo más importante es describirlo. No sé cómo lo ves tú. Tengo la misma opinión que tú, es decir, igual que lo que comentas tú del DSM, ¿no? El DSM, para las personas que no lo conozcan, es el Manual de Criterios Diagnósticos de la Asociación de Psiquiatría Americana, y estamos hablando de un manual que históricamente va muy por detrás de la psicología y de la neuropsicología, es decir, van muy por detrás. Entonces, estamos hablando que es un manual que hace muy poquitos años consideraba la homosexualidad como un trastorno mental, empezando por ahí. A día de hoy existe el síndrome premenstrual también, quien se lo quiera mirar, está ahí. Está ahí. Trastornos de ansiedad o de la regulación emocional. Exacto. Existe un trastorno del premenstrual. Exacto, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que es un manual que sí, que es un manual psiquiátrico, que es el manual de referencia. Hay otro análogo que es el CIE, pero bueno, el que más se suele utilizar es el DSM, y suelen compartir casi siempre criterios. Pero por ejemplo, en el caso del TEA se ha producido además una transformación tremenda en esta última edición, que además ha vuelto un caos el tema del diagnóstico, porque ha desaparecido un montón, ha desaparecido los trastornos generalizados del desarrollo, ha desaparecido el Asperger, el síndrome Rett, que está dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, lo han sacado. Ahora de repente todo se vuelve TEA, cuando TEA era un término que se creó precisamente para los trastornos que no eran autismo, pero que desarrollaban dificultades parecidas al autismo, pero de repente ahora todo es TEA, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil a veces intentar ascribirse más a esos criterios diagnósticos, porque en muchos casos, por ejemplo en el caso del TEA, están muy enfocados además a población infantil. Entonces, en cuanto te llega una persona que no es que sea un adulto, es dificilísimo quedarse solo con eso. Yo desde hace muchísimos años, evidentemente es una referencia que está ahí, pero es una referencia más. Es decir, hay otras cosas que yo siempre he tenido encima de la mesa desde hace muchos años a la hora de hacer diagnóstico de autismo, por ejemplo el tema de las hipersensibilidades, y que ahora el DSM-5 por fin ha recogido después de muchísimos años, ¿no? Entonces, digamos que es un manual que está ahí, pero que no es la Biblia y que no es inviolable, por así decirlo, ¿no? Hay muchísimas cosas más que están muy por delante. Desgraciadamente, yo creo que debería ser una referencia, pero... De hecho, hay manuales que nos están diciendo por ahí también, hay manuales de neuropsicología o de neurocondición, porque esto no viene solo de la neuropsicología, sino también viene de la parte neurológica, que están también a punto de salir y que quieren ser una especie de alternativa al DSM en trastornos que tienen más componente
cognitivo. Luego veremos cómo los vamos a usar, porque claro, esto es un problemón, teniendo en cuenta que los sistemas, como la sanidad pública, por ejemplo, necesita que haya una categorización en los diagnósticos, y eso que viene del lado del diagnóstico, pues para los papis que no lo sepan, un número, que no, generalmente es los psiquiátricos, creo recordar que el CIE-10 es una F. Pues eso, al final hay que categorizarlos porque en el sistema hay que meterlos. Yo les digo muchas veces a los alumnos, hay una categoría que muy poca gente conoce en los sistemas de salud psiquiátricos, que es la etiqueta Z, le llaman. Etiqueta Z es, pues me he divorciado y necesito ir al psicólogo para poder afrontarlo. Tengo problemas con mi pareja, ¿vale? Todas esas de etiqueta Z. Entonces la gente dice, pero ¿cómo etiqueta Z? Si eso no está en ningún manual. Claro, etiquetas Z son todos aquellos trastornos, entre comillas, pues los trastornos, sí quizá trastornos más a nivel social, pero todos esos problemas que tenemos que nos generan problemas en la vida diaria y que no están clasificadas en un manual y que no tienen que estar clasificadas en un manual, pero que sí necesitan los profesionales clasificarlos en un sistema informático para que luego se hagan las estadísticas que hay que hacerse. Y el DSM nace de ahí. El DSM supuestamente nace de esas estadísticas que se hacen con esa categorización de los sistemas de salud. Nos preguntaban antes, por ejemplo, que quién lo revisa, vigila a los que vigilan. Pues uno de los mayores exponentes del DSM-4 es Allen Frances, y que precisamente en esta edición del DSM-5, aunque trabajó hasta la mitad de su elaboración, se marchó, se salió, y de hecho ahora mismo es uno de los principales detractores del DSM, por tanto dice mucho también de efectivamente. DSM-5, de cierta manera. Sí. Y si no, efectivamente te cascan una etiqueta tipo trastorno adaptativo, o en los niños es muy habitual, un trastorno del vínculo. Efectivamente. Los TEAs, ¿no? Sí, totalmente. 6 años, y no están vinculados a sus padres. Quizá el problema no es el vínculo, que eso sería un cajón más pequeñito, un síntoma más pequeñito, quizás el síntoma es mucho más mayor, que no son capaces de vincularse socialmente, que no son capaces de generar emociones, no generar emociones, pero sí a nivel de afectividad, a nivel de, no vinculación, pero más cosas, ¿no? De aportación humana, dijéramos, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida, y a los profesionales también muchas veces eso, sobre todo cuando empezamos. Yo me acuerdo que los primeros diagnósticos que hacía los tenía que refrendar mucho en el DSM, ir a buscar síntomas, ir a buscar cosas. Efectivamente. Pasaba lo mismo cuando empezábamos. Sí, exactamente. Exactamente, a mí era como una especie de... Yo sobre todo cuando trabajaba en Badajoz, que trabajaba más... seguía trabajando privado porque una asociación de padres, pero recibíamos muchísimos fondos de la Consejería de Salud, de la Junta de Extremadura, y era como una especie de obsesión de que estuviésemos siempre dentro de los criterios de los manuales psiquiátricos, ¿no? Y yo además en esa época trabajaba con un médico pediatra bastante conocido de la región, y era una lucha constante por hablando con médicos y con psiquiatras, decir, oye, que hay más vida allá de esto, de verdad, o sea, que hay que ampliar las miradas, ¿no? No podemos ceñirnos solo a estos constructos tan rígidos, porque se nos escapan, y así pasó, ¿no? Que se nos escapan, y por ejemplo en el caso del autismo ha pasado, ¿no? Que durante estos años se han escapado muchísimos diagnósticos, especialmente de mujeres, porque no entraban dentro de esos criterios que estaban construidos para varones y además pequeños. Entonces, todas esas mujeres y mujeres adultas que se han escapado y que han tenido que ir sobreviviendo a lo largo de su vida, haciéndose unas adaptaciones tremendas. El tema del masking en mujeres es increíble, ¿no? Y que ahora están llegando a diagnósticos porque los psicólogos nos hemos adaptado y hemos salido un poco de ese corsé tan apretado que tienen a veces los manuales psiquiátricos, ¿no? En este caso. Efectivamente. De hecho, el TDAH nos pasa un poco lo mismo. La prevalencia que hay de TDAH supuestamente en la práctica clínica y lo que recogen las estadísticas a nivel de salud mental es un 4-1. 4 hombres, 4 chicos, 4 niños por cada una mujer. Sin embargo, cuando se han hecho estudios epidemiológicos, se ve que no andan muy lejos el uno del otro. Efectivamente. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente son de su tipo inatento y los problemas disruptivos que generan su tipo inatento son mucho menores. Efectivamente, llama menos la atención. Por tanto, se diagnostican menos. Pasa exactamente igual que en autismo. En autismo está esa visión, ¿no? El niño autista que no juega con los demás niños, que no le da el balón, que tal, entonces llama mucho la atención. Ostras, ¿qué pasa a mi hijo? Que no juega, que no le llama esto la atención. Pero en cambio la niña, bueno, está ahí, no se interrelaciona, no, pero es que es muy tímida, es así, ¿no? Está a sus cosas, entonces no llama la atención y claro, pues no se diagnostica y luego pasa lo que pasa, que al final tienen que hacer ellas unas tremendas adaptaciones para encajar socialmente, que les cuesta muchísimo, hasta despersonalizaciones y algunos trastornos más graves a nivel psiquiátrico, incluso unas comorbilidades muy grandes. Efectivamente, Vicky decía una cosa que a mí me parece importante también, y es que hay
dimensional más que categorial como lo pretende el DSM. Uh-huh. Esta es la diferencia para que los papis y mamis lo sepan, es categorial sería o lo tienes o no lo tienes, y esto es imposible muchas veces en muchos trastornos porque uno no lo tiene en un 40%, en un 50%, es imposible saber si es leve, moderado o grave cuando es un diagnóstico categorial de sí o no. Y sin embargo, dimensional sería algo así como tiene este rasgo y este rasgo, y por tanto, como estos rasgos están dentro de esta caja, pues podemos decir que sí puede tener, o es probable que tenga, o tiene más probabilidades de tener determinado trastorno. Y esto nos sirve mucho más también para luego trabajar, porque tener o no tener, sobre todo este fenotipo ampliado, como se habla muchas veces en el TEA, puede hacer también que el fenotipo ampliado que no entra dentro de un TEA también pueda ser un trastorno en cierta manera y tener que trabajarlo en consulta, no tanto como un TEA que entra mucho más, digamos, en ese cajón. Eso es. Nos preguntan por aquí, sí, un tema de actualidad que hemos estado hablando, sobre todo está comentando bastante esta semana con el tema de la situación en la que estamos actualmente, el coronavirus y la salida de las personas autistas que necesitan salir a la calle, ¿no? por temas de ansiedad, etcétera, etcétera. Yo hace 2 días estuve con llamadas a diversas comunidades autónomas para ver cómo estaba el tema. Fernando Simón en una rueda de prensa dijo que las personas con dependencia que necesiten por motivos terapéuticos salir a la calle, que puedan salir, que se acompañen siempre pues de toda la información que tengan, bien sea una copia del diagnóstico o del certificado de discapacidad si lo tienen, o incluso de una actualización a nivel profesional de la situación y de que necesiten salir, y que en principio no había ningún problema. Pero yo esto es lo que estoy haciendo. De hecho, mañana he cerrado la agenda para poder actualizar algunos de los informes que tengo para que puedan complementarlos con esta información y que puedan salir a la calle a aquellas personas que lo necesiten porque se estén alterando por temas de ansiedad, etcétera, etcétera, claustrofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que me están comentando también que luego también mucho depende de la gente, que les pueda parar y que les diga que sí, que no, que les haga más o menos caso. Yo entiendo que es una situación que es muy extraña, es muy inestable, es nueva, incluso para los agentes también tiene que ser complicado, ¿no? Porque encima hay gente que se está saltando a la torera las medidas de cuarentena, entonces es difícil. Yo entiendo que si os pusieran una multa aún llevando toda esta información, yo creo que es una cosa que se puede recurrir, pero lo que os digo, si podéis llamar hay algunas personas que están llamando a la policía, a sus policías locales para que les den un permiso especial o para que les confirmen que puedan salir, incluso que lo comenten entre los miembros de los cuerpos de seguridad. Entiendo que en poblaciones grandes es más complicado hacer esto, ¿no? Pero intentar llevar siempre, si tenéis que hacerlo, toda la información de vuestros pequeños o las personas autistas en este caso, y si necesitáis salir. No os juguéis a tener un ataque, una crisis, por no salir un segundo a la calle en un sitio en el que no haya nadie a dar una vuelta, que os despejéis un poquito. Yo creo que es más importante eso al hecho de que te puedan poner una multa que seguramente además luego se pueda recurrir. No os arriesguéis a tener una crisis en estos momentos, es lo que les diría yo. Sí, también había gente que incluso recomendaba llevar el decreto. Esta es una modificación que se hizo creo que ayer. Efectivamente. Si el decreto de ayer aparece específicamente, de hecho hay por las redes están incluso las fotos con capturas del decreto, del párrafo específico, en el cual se ve cómo. Yo creo que en esto los TDAHs no van a tener tanto salvoconducto, en el sentido de que me da a mí que como los TDAH no tienen discapacidad va a ser mucho más difícil justificarlo. Pero bueno, ya haremos los informes que hagan falta para luego justificar que precisamente un hiperactivo impulsivo, efectivamente, es que combinado necesitan salir. También los inatentos, no se enfaden. No es verdad que el ejercicio, el nivel de actividad que necesitan los inatentos es menor y se puede regular más en casa, pero los hiperactivos impulsivos es verdad que se centrifugan mucho. Entonces, claro, es verdad que el decreto dice personas con discapacidad, que entiendo que los TEAs es más fácil que se llegue a un 33% como mínimo. El TDAH generalmente, con un TDAH solo, a no ser que tenga alguna cosa más, como mucho, yo he visto 32, 33 nunca. Y es muy curioso porque cuando un tribunal te decreta un 32 bueno, esto tiene que ver más con los recursos. Totalmente. Que Totalmente. Con la sí. Pero sí, ya os digo que será más difícil justificarlo. Me está diciendo Vicky, no me digas, pues sí, será más difícil justificarlo, pero bueno, pues habrá que hacer todos los informes que haga falta. Ahora, creo que en el TEA es casi al 99% de posibilidades de que esa multa se quite. El TDAH yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, si hace falta, yo creo que hay que hacer lo que sea por intentar salir con el niño o la niña a la calle y que desfogue. Efectivamente. Una casa. No
están echando un poco la bronca con el tema de los diagnósticos para el cole. Yo sí que me gustaría hablar de eso porque Venga. Aquí tenemos que diferenciar, y si hay una orientadora por aquí o una profe que nos lo desmienta o que nos lo apruebe, y es los orientadores también hacen diagnósticos entre comillas o evaluaciones, llamémoslo como queramos, pero son educativas. Es decir, no hace falta tener un diagnóstico clínico, por lo menos en TDAH. En TEA es mucho más loable o más lógico que vaya el diagnóstico clínico acompañado de las medidas, pero en TDAH no hace falta tener un diagnóstico de TDAH para que una orientadora pueda decir a este niño se le hace esta medida y esta medida. Al final es la orientadora. Y al revés también. Tener un diagnóstico, ya sea público o privado, y mucho menos privado, por lo menos aquí en la zona de la Comunidad Autónoma Vasca, no garantiza automáticamente que se van a aplicar medidas si la orientadora no quiere. Sí, en casi todas las comunidades es así. Y aunque la orientadora quiera, aunque si los profes no quieren, tampoco va a haber medidas, pese a que el otro día me volví a encontrar con profes que decían, el tema de las adaptaciones metodológicas es una recomendación. Yo creo que no se ha leído la LOMCE. No. Aparece claramente cómo el TDAH y las personas con superdotación o altas capacidades ya están metidos dentro de las necesidades educativas especiales y, por tanto, en este caso, tienen derecho a adaptaciones metodológicas. En el TEA ya sé que esto lo tenéis mucho más reconocido y ojalá estuviéramos... Pero fíjate, hasta en TEA hay muchísimas dificultades, sobre todo en los casos en los que los peques sí que tienen más dificultades a nivel cognitivo. Sí es cierto que las adaptaciones suelen ser más firmes, pero cuando estamos hablando de diagnósticos tipo Asperger o tipo TEA1 que hay ahora, cuidado. De hecho, o sea, hay orientadores que hablas con ellos y así en petit comité me han llegado a decir, yo es que esto del Asperger no me lo creo, y cosas así, ¿no? Porque son chavales que tienen lenguaje, hablan, tal, incluso son muy listos en muchísimas cosas, en mucha materia, entonces creen que es un tema conductual, ¿no? Y de educación, que muchas veces además les echan la culpa a los padres, ¿no? Y nos lo están comentando ahora en los comentarios. En el tema en el caso de estos chavales, lo que hay que hacer sobre todo es una adaptación más que a nivel de puntuaciones, de bajar un poco la exigencia de contenidos, es esa adaptación metodológico. Y en muchos casos no se hace, porque se considera que si doy una explicación, pues no necesito un apoyo visual porque es un chaval que es muy listo. Doy la explicación en grupo, no hago la explicación individual, no le pongo un límite de tiempo ni le pongo un marcador porque no lo necesita. Es decir, al final son cosas que ellos podrían hacer el examen perfectamente, pero necesitarían esas pequeñas adaptaciones y en muchos casos no se está haciendo, incluso teniendo un informe clínico. De todo. Pero sobre todo depende de la disposición. Yo he Totalmente. encontrado profes maravillosos. Es lo más importante. Que te hacen las adaptaciones metodológicas antes incluso de que tú se las digas, cuando ellos generalmente no tienen ningún conocimiento, a no ser que la orientadora le indique algo. Pero luego hay profes que te dicen, bueno, pues que si con la Play es capaz de estar atento, ¿por qué no va a estar atento? Exacto. Y yo digo, bueno, pues creo que es obvio, no solo el desconocimiento que tienes del trastorno, que también, sino que no sabes muy bien qué es la motivación, que precisamente es la base de tu trabajo. Efectivamente. No del mío. Exacto. Pero bueno, eso son otra categoría también, el DSM, sí. digamos. Efectivamente. Muy bien. Estás hablando mucho en el chat y pasa súper rápido. Sí, es que habláis mucho, muy rápido. A ver, bueno, está hablando un poco de que es muy complicado, a veces incluso el diagnóstico, que depende del profesor. Vale, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, me han preguntado antes por Twitter, un poquito antes de empezar, si había una vulnerabilidad especial de las personas TEA con el tema del coronavirus. ¿Vale? En principio no. Vamos a ver, si es cierto que muchas personas TEA, sobre todo TEA más tipo Kanner o TEA más clásico, por así decirlo, o con más afectación, es cierto que suelen tener más comorbilidades con alguna otra serie de trastornos que a lo mejor orgánicos que pueden debilitarles, entonces en esos casos sí, pero no por el hecho de ser TEA, sino por esas comorbilidades, ¿vale? En principio no hay nada que nos haga pensar que estando en la condición autista sea más vulnerable ante el tema del coronavirus. Más cositas que nos pregunten por aquí. Voy a revisar por aquí ahora Twitter, mientras tanto. Sí, mientras que revisas Twitter, quizá hay que responder también a alguien que decía que habláramos un poco más del TDAH en atento. Muy bien. Si nos especificas qué quieres saber del TDAH en atento, podemos
a hablarlo, pero ahí igual es más fácil. El lunes tendremos una sesión que será un poco más técnica, pero en NeuronApp tendremos una sesión en torno al TDAH y las intervenciones que hay. Ahí hablaremos un poquito más. No es verdad que no va a ser tan específico de TDAH inatento, pero sí que creo que muchas veces el problema de TDAH inatento no es tanto el TDAH inatento, sino que hay muchas comorbilidades, no, TDAH plus que llamamos, o TDAH más allá, un paquete más amplio, como son por ejemplo el tempo cognitivo lento, que está presente en muchos de las personas con TDAH inatento y genera más problemas de los que se pueden diagnosticar a simple vista, entre comillas, o a simple golpe de diagnóstico. Nos preguntan por aquí, acabo de venir de la calle con mi hijo y llevo un certificado para mi hijo TEA, pero aún así no me han dejado entrar en los supermercados. ¿Por qué no pueden entrar niños? Es lo que os comentábamos, ¿no? Que una cosa es la ley, una cosa es llevar toda la información y luego ya depende del encargado, de la autoridad del sitio en sí, que haga la interpretación que haga del decreto y de la seguridad, ¿no? de su superficie. En principio debería poder entrar. Bueno, si del inatento no hablamos mucho el lunes, Eva, te prometo que haremos otro directo. Ahora que me ha metido Daniel Gusanillo y estaremos aquí recluidos 2 semanas más, por lo menos. Haremos otro directo para hablar de TDAH específico o algo. Muy bien. Uy, el tempo cognitivo lento es complicado hablar, Vicky, porque nos pondríamos muy técnicos y yo creo que con los papis... mira, nos preguntan de una asociación de TDAH si se diagnostica el tempo cognitivo lento o se diagnostica como inatento. Hay un solapamiento muy amplio, hay estudios que dicen desde el 25 al 40-50% de los que tienen inatención, de los que se diagnostica el TDAH inatento, podrían tener tempo cognitivo lento. Y yo creo que a día de hoy tempo cognitivo lento se diagnostica muy poquito. El otro día, de hecho, en Twitter alababa a un psiquiatra infantil con el que yo tengo mucha relación, y quizá por eso es por lo que diagnostica, por los palos que le pegamos al pobre, que diagnosticaba un tempo cognitivo lento y me lo mandaba para que le evaluáramos y le dijéramos que si en verdad es un tempo cognitivo lento. ¿Qué pasa con el tempo cognitivo lento? Yo creo que el problema que tenemos en los tempos cognitivo lentos es un poco también lo que pasa a veces en el TEA, pero en un sentido un poco diferente, y es que comparten rasgos psiquiátricos con rasgos cognitivos. Y eso hace que en el TEA quizás pues cada uno de los profesionales diagnostican, dijéramos, una parte y pueden diagnosticar el TEA con esa parte, pero el tempo cognitivo lento, si no hay diagnóstico de las dos partes, no hay tempo cognitivo lento. Sería más un inatento, porque es más fácil de ver un inatento que un tempo cognitivo lento. Por tanto, yo creo que pasa un poco eso, que hay dos profesionales metidos aquí, o varios, el neuropediatra, el pediatra, que es la parte más orgánica, y luego por el otro lado estaría y el psicólogo, que está en la parte más cognitiva, y luego estaría por otro lado el psiquiatra y el psicólogo clínico con poca formación en cognición, que también hay muchos todavía, que solo se basa en el DSM-5 y que harían un diagnóstico probablemente inatentos. Y eso es lo que dice Vicky. Hace falta, por un lado, déficit a nivel cognitivos, a nivel neuropsicológicos, pero por otro lado hace falta también rasgos internalizantes, esa tendencia a la melancolía o a sintomatología, yo les llamo negativa, no negativa en sentido esquizofrenia, sino negativa en el sentido de hacia abajo, hacia cuadros más de depresión, de melancolía, de anedonia, de apatía. Entonces, a veces es difícil constatar las dos partes en el diagnóstico de tempo cognitivo lento y se escapa, muchas veces se escapa. Y muchas veces, además, los tempo cognitivo lento lo malo que tienen es que rinden muy bien en pruebas cognitivas. Entonces, a veces te quedas con la duda de si en verdad estamos confundiendo el tempo cognitivo lento con otra cosa. Pero, sin embargo, les vemos a nivel personal, a nivel psiquiátrico, a nivel clínico, les vemos que ellos, incluso a nivel personal, están más ralentizados, dijéramos. Entonces, claro, hay que hacer la intervención sobre los dos lados, sobre la parte de sintomatología y sobre la parte de cognición. De hecho, en adultos es verdad que hay un 40% de la disfunción que producen los TDAH que tienen que ver con sintomatología de tempo cognitivo lenta. Un 40% de disfunción. Por tanto, los que continúan en la adultez muchas veces tienen problemas porque son tempo cognitivo lentos y no son TDAH de tipo inatentos. Y esto es lo que nos está provocando muchísimos problemas. Iván, creo que debemos finalizar porque llevamos casi una hora y antes de que se nos corte, quizás decir, bueno, pues las próximas acciones que vamos a realizar para que la gente se pueda ir conectando, apuntando, porque Instagram tiene el límite de una hora de los directos y debemos estar a puntito ya de finalizar. Bueno, pues yo por mi parte emplazarles a la gente al webinar de NeuronApp del lunes a las 5 en NeuronApp, NeuronUP. Pues podéis tener ahí tenéis ahí el enlace y todas las formaciones que hay también. Entonces,
Yo es lo siguiente que tengo es eso. Muy bien. Yo seguiré haciendo mis directos, tanto en YouTube como en Instagram, a petición también de vosotros, porque estamos en un momento bastante complicado y estoy recibiendo muchísimas más preguntas de lo habitual, como es normal. Pero en principio el jueves que viene tenemos otro, porque es el día que tengo asignado para el tema de los directos, pero bueno, que puede cambiar. Vamos a ver si, no sé, creo que hemos estado muy a gusto los dos, Iván y yo, y seguramente quizá, pues, si os apetece, sobre todo a vosotros, los que nos estáis viendo, si repetimos próximamente, pues yo por mi parte estaría encantado, sobre todo ahora que Iván ya se maneja un poquito más en los temas de Instagram y si le estoy metiendo el gusanillo de esta red. Por supuesto que estoy dispuesto a que hagamos otro de estos directos resolviendo todas las dudas que tengáis. Yo también encantado. Y vamos a aplaudir a la ventana, que ya empieza la gente. Muy bien. Vamos. Un saludo. Eso, así, o así, sin hacer ruido. Así es como aplaudo yo. Familias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que ricasco, Iván. Un saludo. A ti, hasta luego. Hasta luego.